Hola, en este video te enseñamos a decorar estos cupcakes de Halloween. Para empezar haremos el de la calabaza. Aquí tenemos un cupcake de chocolate. Para forrarlo primero espolvoreamos un poco de azúcar en polvo sobre la mesa de trabajo. Luego tomamos un poco de fondant y lo estiramos con un rodillo. El azúcar evita que la masa se pegue a la mesa de trabajo y al rodillo. Luego cortamos un círculo de 6,5 centímetros de diámetro. Para pegar el fondant al cupcake utilizamos manjar blanco, también conocido como dulce de leche. Finalmente cubrimos el cupcake. Tomamos una herramienta de corte y marcamos en el centro. Luego marcamos otras líneas de la siguiente manera. Tomamos un poco de pasta de goma de color verde y lo estiramos con un rodillo. Cortamos de un lado con el mismo cortador que usamos hace un momento. El resto lo cortamos con una boquilla. Para colocar esta pieza utilizamos un pegamento que está hecho a base de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Ahora tomamos un poquito de masa del mismo color verde y formamos un pequeño cilindro. Ponemos un poco de pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para los detalles estiramos un poco de fondant negro. Separamos una pequeña parte para los ojos y de la pieza más grande cortamos la boca con un cortador de círculos de 4 centímetros de diámetro. Con un cortapisa cortamos en forma curva. Tomamos un bisturí y hacemos 4 cortes de la siguiente manera. Para los ojos cortamos 2 triángulos pequeños. Ponemos pegamento y colocamos cada pieza en su respectivo lugar. Con eso ya tenemos listo el cupcake de calabaza. Ahora haremos el cupcake de Drácula. Para el pelo estiramos un poco de fondant de color negro. Luego cortamos un semicírculo con el mismo cortador de cupcake, de 6,5 centímetros de diámetro. Luego cortamos de la siguiente manera utilizando un cortador de 3 centímetros de diámetro. Ponemos pegamento y colocamos el pelo en este lugar. Para las orejas utilizamos 2 pequeñas bolas de fondant. Luego ponemos pegamento. Alargamos cada pieza formando una punta en un extremo. Luego la aplanamos y formamos una cavidad en el centro con una herramienta curva. Finalmente colocamos cada oreja en su respectivo lugar. Para los ojos estiramos un poco de fondant blanco y cortamos 2 pequeños círculos. Ponemos pegamento y colocamos los ojos. Para cada ceja alargamos una pequeña bola de fondant negro.
Ponemos pegamento dentro de cada ojo y colocamos una pequeña bolita de fondant negro. Para la boca cortamos un círculo de 2 centímetros de diámetro. Luego lo cortamos en dos. Ponemos pegamento y colocamos la boca en este lugar. Finalmente hacemos los colmillos cortando dos pequeños triángulos de color blanco. Ponemos pegamento en la boca y colocamos cada colmillo. Con eso terminamos el cupcake de Drácula. Ahora haremos el cupcake. Para los ojos estiramos un poco de fondant plomo y un poco de fondant blanco. Cortamos dos círculos plomos y dos círculos más pequeños de color blanco. Ponemos pegamento y colocamos primero las piezas oscuras. Ponemos pegamento y colocamos las piezas blancas. Formamos las orejas a partir de dos pequeñas bolas de fondant. Las alargamos y aplanamos un poco. Luego formamos una cavidad con una herramienta redonda. Colocamos cada oreja en su lugar. Ponemos pegamento dentro de cada círculo blanco y colocamos una pequeña bolita de fondant negro. Para cada ceja alargamos una pequeña bola de fondant negro. Para el pelo hacemos un procedimiento similar. Alargamos 6 pequeñas bolas de fondant negro. Luego colocamos uno por uno. Para la boca estiramos un poco de fondant y cortamos un círculo de 2 centímetros de diámetro. Luego lo cortamos por la mitad formando un semicírculo. Finalmente aplanamos un poco de estos lados. Ponemos pegamento y colocamos la boca. El color es una combinación de rojo con una pizca de negro. Para los dientes cortamos dos pequeños cuadrados. Ponemos pegamento y colocamos las piezas en estos lugares. Con eso terminamos el cupcake de zombie. Ahora haremos el cupcake de la brujita. Este cupcake está forrado de dos colores. Estiramos fondant de color verde y fondant del color de la piel. Luego hacemos un corte recto en cada pieza. Las juntamos y estiramos con un rodillo para asegurarnos que tengan el mismo grosor. Usamos el cortador de 6 centímetros y medio tomando más área del color de la piel. Untamos un poco de manjar blanco sobre el cupcake y lo forramos de la siguiente manera. Así debe quedarte al final. Para el pelo estiramos fondant de color naranja y cortamos un círculo de 6 centímetros y medio de diámetro. Cortamos más o menos del mismo tamaño que el área de la piel. Tomamos una herramienta de corte y cortamos de la siguiente manera. Con una boquilla número 12 cortamos de ambos lados en el área de las orejas. Ponemos pegamento y colocamos el pelo en este lugar. Con la herramienta de corte marcamos el pelo de esta manera.
Ponemos pegamento en el área de las orejas y colocamos dos pequeñas bolas del mismo color. Tomamos un poco de fondant negro y lo alargamos hasta que mida 6 centímetros y medio. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la pieza aplanándola ligeramente. Para la parte superior del sombrero dejamos más volumen en la parte inferior y formamos una punta en la parte superior. Luego aplanamos la pieza dándole una forma triangular. Ponemos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Tomamos un poco de fondant de color morado y lo alargamos. Debemos probar si está bien el tamaño. Ponemos pegamento y colocamos la tira en este lugar. Para los ojos cortamos dos pequeños círculos de color blanco. Ponemos pegamento y colocamos los ojos. Ponemos pegamento en los ojos y colocamos una bolita de fondant negro en cada uno. Para la boca alargamos una pequeña bolita de fondant negro. Con eso terminamos el cupcake de la brujita. Ahora haremos el cupcake de Frankenstein. Para el pelo estiramos fondant de color negro y cortamos una parte con el cortador de 6.5 centímetros de diámetro. Tomamos un bisturí y cortamos de la siguiente manera en zigzag. Ponemos pegamento y colocamos el pelo en este lugar. Para los ojos cortamos dos pequeños círculos de color blanco. Ponemos pegamento y colocamos los ojos. Para las orejas aplanamos dos pequeñas bolas de fondant de color verde. Luego hacemos una cavidad en cada una de ellas con una herramienta redonda. Para las cejas alargamos dos pequeñas bolas de fondant negro. Para los tornillos utilizamos cuatro pequeñas bolas de fondant de color plomo. Los alargamos y aplanamos. Luego los armamos de la siguiente manera. Ponemos pegamento en cada ojo y colocamos una pequeña bolita de fondant negro. Para la boca alargamos una pequeña pieza de fondant negro. Para pintar la cicatriz utilizamos colorante de repostería de color negro. Con eso terminamos el cupcake de Frankenstein. Espero que el tutorial te sea de ayuda y te animes a hacerlos. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.